Hola, hola. Como mi internet está muy malo y están construyendo mi casa, no estoy haciendo directos por Instagram por el momento, así que he decidido grabar el proceso de algunas ilustraciones que estoy haciendo y conversarles un poco como lo estaba haciendo en los directos. Los dibujos que pintaré hoy día están relacionados con la diversidad en STEM. Bueno, para quienes me siguen en las redes, MicrobioBack, para que me sigan los que no, estuve compartiendo 4 ilustraciones que hice sobre diferentes áreas de STEM realizadas por diferentes personajes. STEM viene de las siglas en inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y representa todas las áreas de la investigación que no incluye humanidades. Aquí se usan otras siglas que no me voy a meter hoy día en ese tema. Como mujer indígena y de color en ciencias, se me hace muy importante visibilizar que no somos todos hombres blancos que nada hacemos ciencia, ya que desde siempre se nos ha mostrado al científico como este personaje similar a Einstein. Y este es un estereotipo que se repite tanto en las historias para niñas, como en series de televisión, como en las noticias, a quienes entrevistan allí, etc. Es por eso que tenemos que crear espacios visibilizando las diversidades de quienes hacen STEM, para motivarles también, porque si no nos vemos, se va a seguir sintiendo como un objetivo lejano o como un sueño lejano. Y no solo eso, seguiremos pensando que para hacer ciencia o para hacer STEM hay que vestirse de cierta manera, hay que verse de cierta manera. A mí me pasaba mucho en mi pregrado y para quienes me conozcan, desde entonces yo tenía el pelo morado o de colores de fantasía, andaba con mis tatuajes, mis piercing, y habían profesores que me decían que así una biotecnóloga no se debía ver, porque si no, no me iban a contratar en ningún lado. Y pucha que les daba rabia. Bueno, y después cuando estaba haciendo el doctorado tenía dreads. Hubiera sido divertido verles la cara en ese momento. A lo que voy es que también no solo de quiénes somos exteriormente, sino cómo nos queremos ver, no debería por qué afectar nuestro desempeño. Mientras por supuesto no se te caiga un dreads en la muestra, no debería por qué haber problema por cómo te veas. Pero para eso tenemos que seguir visibilizando hasta que se haga eso una normalidad. Y para visibilizar también tiene que ver no solo con quitar este estereotipo de hombre blanco, sino quitar todos los estereotipos y vernos como iguales. Porque a veces en este empeño por inclusión se utilizan otros estereotipos no blancos que solo estigmatizan y dañan a las personas, siendo racializadas y discriminadas. Para hacer esto y para visibilizar hay que cooperar y hay que colaborar como iguales. Y esto no solo tiene que ver con nuestro color de piel o cómo nos veamos, también tiene que ver con nuestro género e identidad. Porque si ya es súper difícil ser mujer en ciencias, me imagino cómo debe ser cuando se reconoce una como no binaria o es una persona trans, y lo difícil que es entrar en la academia. Y en el caso de mujeres en la academia pasa también que el medio te presiona a decidir si una persona quiere ser madre o si quiere ser científica. Porque las dos, tener un desarrollo exitoso en ambas, no se puede. Y quienes deciden desafiar ambas y hacer ambas bien, y son mujeres que conozco que admiro demasiado, tienen que luchar 3 o 4 veces más para lograr algo que un hombre lo lograría normalmente. Y esto no es algo que solo pasa en Latinoamérica, también pasa acá, en las Europas. Porque muchos institutos que tienen renombre mundial no tienen un espacio preparado para cambiarle los pañales a los bebés, sin entrar ahí a la división de baños entre hombre y mujer. Pero bueno, de nuevo me fui por las ramas. A lo que voy es que en STEM, bueno, y en general, necesitamos visibilizar diversidades. Necesitamos mostrar que hay mujeres, que hay no binarias, que hay trans, que hay otras personas LGTBIQ+, que hay gente negra, gente indígena,
gente de color y de diferentes orígenes de ambas partes del hemisferio, y todas estamos capaces de hacer investigación. Y no, nuestra apariencia nos debería limitar a hacerlo. Aparte, si fuéramos todos hombres blancos, pucha que sería fome hacer investigación. Para que un ecosistema sea resistente en el tiempo y sea fuerte, se necesitan que hayan diferentes organismos cumpliendo diferentes roles, en sí que sea diverso. En cambio, si hay un ecosistema que está compuesto por los mismos organismos que cumplen un rol similar entre todos, cualquier cambio ambiental lo destroza. Y aunque ese último pueda ser un ecosistema muy grande, en apariencia muy fuerte, en verdad es muy frágil. Y cuando un ecosistema es muy diverso, es dinámico y resiste y se enriquece cuando entran más organismos al ecosistema. Lo mismo pasa en las comunidades humanas y necesitamos esta diversidad. Por ejemplo, en ciencias necesitamos enriquecer la discusión agregando diferentes perspectivas. ¿Y cómo hacemos eso? Con diferentes visiones. Por eso también necesitamos integrarlas y necesitamos visibilizar que todos podemos hacer investigación. Bueno, y mientras hablo toda esta improvisación, la Ale del pasado está pintando súper rápido y ya está terminando el dibujo. Para que lo vean, son 4 personajes: un biólogo, un oceanógrafo, una astrónoma y un ingeniero en tecnología. Estos son ejemplos de áreas de STEM que se necesitan para desarrollar investigación. Espero que les haya gustado este video. Estaré haciendo más seguido videos así donde solo hablo sin ninguna pauta mientras ustedes ven el proceso de dibujos. Y si tienen alguna sugerencia de tema, nombres que le quieran poner a estos personajes que espero sigan saliendo en mis historias, háganmelo saber en los comentarios de acá o en mis redes sociales como MicrobioBack. Si me quieren apoyar, suscríbanse, compartan, así más gente puede ver mi trabajo. Y si quieren y pueden, también me pueden donar un Ko-fi, el cual me va a ayudar a comprar mis materiales y seguir trabajando en temas de divulgación y visibilización. Espero que estén bien, cuídense, si pueden, quédense en sus casas y si no, lleven mascarilla y siempre lávense bien las manos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!